A ver, para acordarme, lo que pasa es que cuando yo llego, pues yo nací acá en San Lorenzo, ¿no? En Santa Cecilia, un pueblo más acá. Pero pues me tocó irme para Pasto, allá pasé, estudié todo, todo mi juventud. Pero yo tenía siempre la relación de estar allá y acá porque a mí me gustaba mucho trabajar lo social y más que todo desde la cultura. Entonces me voy vinculando poco a poco con jóvenes, porque me gustaba mucho la danza. Pues llego acá a San Lorenzo y llegué como a este sector, o sea, aquí lo que es Valparaíso, la vereda. Pero a mí me inquietaba mucho porque no me encontraba como lo que yo buscaba, o sea, buscaba como algo así, como llegar a una organización, pero no la había. Más sin embargo, o sea, a partir de la cultura, con los jóvenes y con algunas mujeres, yo miraba que no era como organización, porque decían, hay un grupo, siempre hablaban de grupos, ¿no? Y poco a poco me fui vinculando como a esos grupos, pero ya así porque era como una investigación, como yo no sé, algo como querer saber en qué parte me sentía como lo que yo quería desarrollar. Y es así que llego a un grupo de mujeres y empiezo a investigar y a mirar cuál es la situación de la mujer acá en nuestro municipio. Porque, pues esa era como una inquietud. Y es así que empiezo como a mirar que las mujeres acá como que no teníamos ese reconocimiento o que no nos escuchaban o como que éramos invisibles, no sé. Y siempre mirábamos las mujeres de acá del campo, o mejor dicho, campesinas, que se reunían, ¿no? Y lo que decía Toño, de pronto decían el 8 de marzo, de pronto mirábamos que hacían fiesta, que les daban flores, bueno, pero no a las mujeres todas, sino solamente de pronto las oficinas, las profesoras y ya, paré de contar. Entonces nosotras ya fuimos como mirando con algunas de las mujeres que empezamos acá en Valparaíso, pero no, como que no les interesaba, como que decían, no, ellas allá, nosotros acá. O sea, como esa división, no, no sé. Y fue así que poco a poco fuimos como vinculándonos con otras mujeres que de pronto venían de otros procesos o de otras organizaciones y fuimos como, dijeron, con lupa mirando cuál era como en esas reuniones que hablaban, como diciendo, mire, esta mujer parece que como que busca otra cosa. Y así empezamos a organizarnos, pero ya como miran, otra mirada ya como más grande, no ya no de vereda o del grupito ahí, sino como ya una visión como más, digamos, como más municipal. Uh-huh. Y así empezamos como a identificar algunas lideresas. Entonces ya empezamos a mirar que por ejemplo en Santa Cruz, donde es Amanda, Carmen Rosa, pues allá la ubiqué como a Carmen Rosa, porque ella venía trabajando y venía desde un proceso, pero ella también estaba como sola, como, ¿sí? Y así, o sea, y así fuimos ubicando en todo el municipio hasta que nos hicimos 8 mujeres, ¿sí? Las 8 mujeres nos reunimos en un centro campesino que es La Laguna, que es más acá, yendo para San Lorenzo. Ahí nos reunimos y empezamos a lo que estamos haciendo aquí, como analizando, mirando qué está pasando, por qué es importante. Y empezamos como a identificar qué podíamos hacer o cómo lo podíamos hacer. Y como en ese tiempo había también como un personaje que también nos llamaba la atención porque era como un alcalde joven en ese tiempo, él llama Francisco Javier,
pues él como que también, como que le llamaba la atención como trabajar con mujeres pero campesinas, ¿sí? Y es así que empezamos como entre un grupo de mujeres y también había otra organización, pues ya como hombres, porque siempre era hombres, hombres, ¿no? Entonces ellos estaban como organizados y decían que eran como algo así como un sindicato, bueno. Y ellos pues también como que nos miraban como que nosotros allá, ustedes acá, ¿sí? Y empezamos a hacer como ¿cómo es? Relacionarnos entre ellos y nosotros para mirar qué es lo que de pronto querían ellos o qué buscaban ellos y qué las mujeres, ¿no? Sí. Y así empezó como todo ese proceso a buscarnos en qué hacer, cómo hacerlo y ellos, yo siempre, no sé, por ahí había un video que siempre decía yo, eh, les decíamos, bueno, nosotros las mujeres, ¿qué hacemos? Pues hagan algo. Nosotros les decíamos, hagamos una propuesta, háganla. O sea, siempre era pues como que no le ponían interés. Pero más sin embargo, las 8 mujeres empezamos a buscar y hacer esa propuesta, pues a nuestra manera, ¿no? Porque pues no podíamos hacer una propuesta grande porque de pronto no teníamos ni la capacidad, de pronto ni el conocimiento para hacerlo. Pero sí, o sea, hicimos esa propuesta, la llevamos a la alcaldía porque pues era el único como espacio que estaba más cercano y la fuimos allá entre las mujeres, la propusimos y la dimos a conocer y era una propuesta sencilla, era una propuesta donde nosotros decíamos, hay que empezar, que nuestras mujeres empecemos a conocer los derechos. Y la hicimos en base a eso. Entonces, pero no teníamos quién o cómo hacerla para desarrollarla. Pues nosotros dijimos, bueno, vamos nosotros. Y empezamos a organizar. Y en ese tiempo estaban hablando sobre el paro en el Pilón, ¿sí? Y entonces pues nosotros también, pues como nos gustaba, pues yo por lo menos me vinculé con lo que estaban haciendo del paro y empezamos a trabajar, pues estábamos con la propuesta, pero empezamos también a relacionarnos para trabajar también y aportarle al paro. Y allí conocí a otras mujeres, pues a mí me parecía bien importante, por ejemplo, una personera, que nos llamaba mucho la atención y nosotros siempre pensando en que cómo íbamos a hacer para que los derechos de las mujeres sean más, pues los podamos como relacionar y empezarlos a trabajar. Y ahí en el paro del 99 conocimos a otra mujer que también pues estaba interesada en trabajar y fue con ella que también nos relacionamos y empezamos a traerla para acá y empezamos a trabajar ese proceso. Ella pues ella todavía está, ella es de Mercaderes, la señora Matilde. Entonces, con ella dijimos, bueno, ella es como más, tiene como ese espíritu de cómo relacionarse, cómo trabajar en eso, y empezamos a trabajar. Y cuando ya vinimos nuevamente del paro acá, entonces estaba esa efervescencia de la gente, de las mujeres, bueno, de todos. Entonces, ya, pues fuimos a la alcaldía y allá pues ya nos aprobaron y para nosotros pues era un logro grandísimo porque la propuesta costaba 3 millones y en ese tiempo pues para nosotros era pues un mundo harta plata, ¿no es cierto? Y nos la aprobaron, pero esos 3 millones nosotros dijimos es para el objetivo central de la propuesta que era el reconocimiento de la mujer campesina en San Lorenzo. Entonces eso nos los tocamos. Hicimos la propuesta, la desarrollamos haciendo como ese trabajo de llevar a las localidades, a los corregimientos que son 8, y allí hicimos en cada corregimiento un taller, ¿sí? Pero pues era un taller, pues yo decía pues que no era muy
como muy preparado, pero pues nosotros de acuerdo a lo que podíamos, pues lo trabajamos y en cada corregimiento pues hicimos como ese taller, fuimos relacionando y diciéndole a las mujeres, mire, los derechos, y empezamos a trabajar para el 8 de marzo, que era el objetivo central. Y anduvimos haciendo ese recorrido pues por todo el municipio, que iniciamos en Santa Cecilia, luego eso fue algo muy bonito porque eso nos ayudó a que las mujeres nos conociéramos, a que las mujeres nos empezáramos a juntar y articular toda clase de mujeres, jóvenes, viejas, bueno, de toda clase, y que fuéramos conociéndonos realmente cómo vivíamos, cómo trabajábamos, en qué estábamos pensando. Mejor dicho, nos conocimos y empezamos como a formar desde allá empieza a formarse como esa organización y es algo que nos ha ayudado también como a que las mujeres nunca se olviden de que esa lucha la hicimos entre todas, porque nos tocó duro, porque no tuvimos los recursos para decir, bueno, hagamos un taller, les vamos a dar un tinto, bueno, lo que sea, porque las mismas mujeres dijeron, no, pues nosotros para hacer ese recorrido, porque San Lorenzo es bien grande, pues hagámoslo como podamos, y lo hicimos con minga, porque lo hicimos con el fiambre, las mujeres iban, no había transporte, ellas llegaban unas en bicicleta, otras en moto, otras a pie, bueno, en caballo, bueno, la idea era llegar, ¿sí? Y juntarnos. Y como ellas cada vez, en cada corregimiento que íbamos, pues cada vez habían más iban sumando. Entonces eso nos ayudó para que cuando lleguemos a los 3 meses hicimos ese recorrido, ¿no? Y cuando llegamos el 8 pues a San Lorenzo, que era el último corregimiento, pues ya llegamos las 2000. Y ahí pues ya empezamos a trabajar ese reconocimiento que fue invitar a las instituciones, a algunas personalidades, y logramos eso. O sea, para nosotros fue un logro grandísimo porque ahí empezó como el trabajo de que las mujeres sí estábamos buscando algo diferente, que era el reconocimiento y un derecho que era que las mujeres campesinas también teníamos que empezar a trabajarlo. Y ese fue como la llegada de nosotros a la organización. Y desde ahí pues ya, pero la organización cuando llegamos el 8 de marzo a la conmemoración, porque también hicimos una investigación de qué era el 8 de marzo, por qué era importante, y eso todo lo iban conociendo las mujeres, ¿no? Porque no era simplemente que llegaban una flor, ¿sí? Y no era celebración, sino ya empezamos a entender también que era una conmemoración porque había toda una historia. Entonces todo eso hicimos conocer durante ese recorrido. Y ahí pues el 8 de marzo fue cuando se lanzó ya como organización y ya dijimos que se llamaba Mujeres Lorenceñas, nomás ya, Mujeres Lorenceñas, y tuvimos allí una junta que la nombramos ese mismo día y con ellas pues seguimos reuniéndonos, trabajando y de ahí pues fuimos juntando como todo ese proceso de mujeres de todo el municipio y fuimos trabajando ya como las propuestas más